Ya iniciamos el proceso de grabación para dar inicio, que va a ser el tema de hoy. Hoy nosotros vamos a estar hablando acerca de Apocalipsis, el capítulo 1, los versículos del 9 al 20. ¿Lo ven bien ahí? Sí, ahí se ve bien. Ok. Apocalipsis es básicamente eso que vamos a trabajar. Ya la semana pasada habrán trabajado lo que fue el prólogo, que es Apocalipsis 1, del 1 al 8. Entonces vamos a inclinar el rostro para que oremos y le demos inicio a este estudio. Oramos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Danos la oportunidad de estudiar tu palabra. Ahora que lo vamos a hacer, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, Padre, que nos ayude a llegar a toda verdad y que cada cosa que compartamos en el día de hoy y hablemos, podamos ponerla en práctica en nuestra vida y compartirla con otros. Por amor a Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar inicio, como ustedes saben, básicamente el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, mientras lo estuvimos estudiando, lo dividimos en dos partes, que sería, en la primera parte sería Apocalipsis 1 del 1 al 8 y Apocalipsis del 1 del 9 al 20. En el 20 nosotros tenemos la visión que tuvo, nosotros vemos la visión que tuvo Juan acerca de Cristo. Muchos estudiosos le llaman de Cristo glorificado. Y este es un Cristo que murió, resucitó, está en el cielo y en función de esta majestad que se le presenta a Juan. ¿Sí? Unas ideas generales que debemos tener en cuenta a la hora de abordar estos capítulos es el número 1, el trasfondo de Apocalipsis, del 1 de Apocalipsis capítulo 1, versos de 9 al 20, lo encontramos en Daniel 10, 4 al 2. O sea, la base de la cual se construye Apocalipsis, el capítulo 1, específicamente la última porción, es sobre la base de Daniel 10. Ustedes se darán cuenta más adelante, porque eso es muy importante, este trasfondo en el Antiguo Testamento, porque es muy importante para la interpretación adventista. Número 2, hemos dividido el capítulo, la sección de Apocalipsis en 1 del 9 al 20 en varias. Número 1 tiene una introducción, que serían los versos del 9 al 11. Luego de eso, del 12 al 18, es donde aparece la visión de Cristo, de Juan B. Y luego está la interpretación de la visión, o por lo menos de algunos elementos parciales de la visión. Ustedes se darán cuenta, y eso se puede ver, por ejemplo, en Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 10, 11 y 12. Se puede ver, lo vamos a ver en Apocalipsis 17. También lo veremos. O sea, eso es, ese fenómeno es muy recurrente, donde en primer lugar tenemos la visión y luego tenemos la interpretación de la visión, que son dos cosas diferentes. Sí, estos mismos elementos también lo podemos encontrar en esta sección de Apocalipsis. También nosotros vamos a darnos cuenta que en esta visión van a ver el elemento, el lenguaje litúrgico del santuario es muy marcado. O sea, aquí vamos a ver muchísimos elementos del santuario que a tal punto que daría la impresión que uno está estudiando el santuario, por decirlo así, y no Apocalipsis 1. Y número 4, esta visión es muy importante porque esta visión es lo que nos da la base o nos da el fundamento para nosotros entender y comprender el mensaje de las 7 iglesias. Si se dan cuenta que parte de lo que Juan está empezando a ver. Sí, básicamente eso. Aquí, como ustedes pueden observar, no sé si lo ven bien, voy a ponerlo en modo, no sé si lo ven bien ahí, me confirman. Ahí se ve mejor, ahí se ve mejor. Ahí nosotros tenemos un paralelo
entre Daniel, el capítulo 10 y Apocalipsis, el capítulo 20. Y se darán cuenta, señores, cuando ustedes van a la dos tablas, que lo que Juan y Daniel están viendo es casi lo mismo. Ven casi lo mismo. Por ejemplo, Daniel está en la orilla de un río, Patmos era una ciudad rodeada de agua, Daniel estaba en ayuno y en oración, Juan estaba en el espíritu. O sea, noten las relaciones. Eh, el varón de lino de Daniel 10, va a donde se está vestido de lino y tiene un cinto de oro, pero la figura que ve Juan de Cristo tiene una ropa hasta los pies, pero también tiene un cinto de oro en el pecho. Su cuerpo era como el berilio, su cabeza y su cuerpo blanco como la lana, su rostro como un relámpago en Daniel, en el capítulo 10, versículo 6, pero en Apocalipsis, verso 16, su rostro era como el sol cuando brillaba en su fuerza. En ambos pasajes, uno tiene ve unos ojos como de antorcha, pero Juan ve uno como llamas de fuego. Daniel, por ejemplo, ve 10 pies y brazos de color de bronce bruñido. Juan ve pies semejante al bronce bruñido. Por ejemplo, Daniel, cuando escucha un sonido de sus palabras como sonido de multitudes, pero en Apocalipsis, su voz como el estruendo de muchas aguas. Miren que esto es interesante porque nosotros, el mismo libro de Apocalipsis, cuando habla de agua, se refiere a muchedumbre, pueblo y gente. Y miren cómo el paralelo ya lo está interpretando. Ahora, en la segunda parte, esa fue la visión que ellos tuvieron, pero noten que incluso el paralelo demuestra hasta la forma, hasta la condición física que ellos quedaron es similar. Daniel quedó pálido y sin fuerza. Juan cayó como muerto a sus pies. Una mano tocó a Daniel para levantarlo, una mano también toca a Juan para ponerlo. Y a ambos se le dice, no temas. O sea, el paralelo es casi exacto. O sea, Apocalipsis 1, del 9 al 20, se construyó sobre la base de Daniel, capítulo de versículo 4. Y también ustedes se darán cuenta, podemos mencionar otros paralelos. Ambos estaban cautivos, tanto Daniel en Babilonia como Juan en la isla de Patmos. También se darán cuenta que estos reciben su visión ya a una edad anciana, casi mente. También pueden observar que ambos inician su ministerio profético jóvenes. O sea, significa que el paralelo es asombroso, porque es idéntico, es muy similar. Ahora, la pregunta que nos queda es, ¿qué nos quiere decir este paralelo? Porque sin lugar a duda, la similitud es increíble, pero debe haber una razón por la cual se da este paralelo. ¿Por qué? Y aquí yo les quiero presentar algunas. Si, por ejemplo, ustedes tienen otras que ustedes crean, bienvenido. Observen aquí. No, terminen aquí. Miren aquí. Según este paralelo que existe entre Daniel 10 y Apocalipsis 1, podemos encontrar uno. En este paralelo se ve que el libro de Apocalipsis se construye sobre la base del libro de Daniel. Es decir, este paralelo crea una continuidad entre ambos libros. Y hago el paréntesis, muy importante en la interpretación adventista. Nosotros siempre hemos dicho que para nosotros, para tener un panorama más claro con respecto a la profecía, debemos estudiar tanto Daniel como el libro de Apocalipsis. Incluso, este paralelo demuestra que el libro de Apocalipsis es, por decirlo así, el segundo tomo de la profecía bíblica, a la luz de que Daniel fuera el primero. Y evidentemente, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la bestia de Apocalipsis 13, nos daremos cuenta que son las mismas bestias, los mismos elementos que se encuentran en Daniel 7. Cuando usted analiza Apocalipsis 13, se dará cuenta que cuando habla de la imagen que cobra vida, eso lo tenemos que ver a la luz de Daniel 3. O sea, hay muchos elementos del libro de Daniel que se encuentran en el libro de Apocalipsis y nos permite a nosotros darle una continuidad. Que dicho sea de paso, hay algo interesante.
Este paralelo, estos dos pasajes se relacionan de una manera tal que, curiosamente, Daniel 10 del 1 al 11 es la introducción de la profecía final del libro de Daniel. O sea que este paralelo entre ambos termina en la profecía de uno e inicia en la profecía del otro. O sea, creando, por decirlo así, una especie de cadena o de hilo conductor que nos lleva a nosotros a sugerir que el libro de Daniel y Apocalipsis son una misma obra. Ahora que con tomos diferentes. Muy importante eso. Número dos, ese paralelo demuestra que el mensaje que recibió Juan tiene la misma autoridad que el mensaje que recibió Daniel. El que comisiona a Juan a enviar ese mensaje a la iglesia es el mismo personaje que comisiona a Daniel para que dé esa profecía. Y el paralelo también nos presenta básicamente que el oyente que está escuchando eso puede tener la seguridad de que el Dios que estuvo en Babilonia con Daniel es el mismo Dios que está cuidando las 7 iglesias. O sea, muy importante ese detalle y me llamó bastante la atención. Hasta el momento quedamos claros. Sí, señor. Perfecto. ¿Me pueden dar un segundito que necesito hacer algo? Un segundito. Tengo un momentito. Dale, dale. Bueno, ya gracias a Dios estamos aquí. Estamos aquí. Luego de eso, voy a aclarar esos 3 puntos. Ahora sí nosotros vamos a lo que es a trabajar, lo que son los primeros versículos que es de la introducción. Y nos dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe en vuestras tribulaciones, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios, el testimonio de Jesús. Y decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, sería básicamente la forma en cómo se introduce. Y brevemente quiero señalar algunos puntos que me llaman la atención. Juan se presenta, Juan es interesante porque, a diferencia quizás de otros libros, esta iglesia parece que conoce muy bien a Juan. Él solamente se presenta como Juan, vuestro hermano. Noten que no se presenta como yo soy el apóstol Juan, no. Simplemente yo Juan, vuestro hermano, y señala que él está al mismo nivel de ellos, ya que es copartícipe en las tribulaciones. Y es muy interesante este punto, porque cuando ustedes le van a ver todo el libro, Juan tiene una humildad, señor. Juan nunca, a pesar de que ostenta una posición, porque fue uno de los apóstoles de Jesucristo, quien anduvo con él, es el discípulo amado. O sea, muchas cosas, era del grupo íntimo de Jesús. Usted se dará cuenta en el libro de Apocalipsis que el apóstol Juan siempre tiene una actitud humilde, siempre tiene una actitud reverente, nunca
trata de presentarse siendo mayor que otro. Al contrario, siempre poniéndose al mismo nivel que el hermano del asiento, se lo pudieron tener nosotros. Y es bueno empezar con esto porque quizá a veces nosotros podemos pensar, porque Dios nos ha dado ciertos privilegios, el Señor nos ha dado ciertas cosas, podemos pensar y entender que estamos de manera inconsciente, ese orgullito que podemos tener adentro, de manera inconsciente podemos pensar que somos más o superiores que otros. Pero aquí el libro de Apocalipsis, en la persona del apóstol Juan, te presenta que aún él teniendo un privilegio y muchas bendiciones por encima de otros, nunca utilizó eso como una forma de hacer sentir al otro superior o quizá menospreciar al otro, sino que él se identifica como un hermano, se identifica y se pone en su lugar, ya que él mismo reconoce que él ha sido, que él es copartícipe en la tribulación. También otro punto que quiero señalar, señor, y es lo siguiente, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, y es que en el verso 9 nos dice de antemano que el verdadero cristiano, el que anduvo como él anduvo, el que camina como él anduvo, va a presentar persecución. O sea, en el verso 9 del libro de Apocalipsis, además de que nos da una lección de humildad, también nos enseña que el que quiera vivir piadosamente en Cristo va a padecer persecución. Incluso el mismo texto dice que él fue exiliado a la isla de Patmos por causa de la palabra y del testimonio de Jesús. Es una mentira rotunda, es una falsedad diabólica suponer y pensar que un cristiano verdadero no va a tener problemas. Y cuando ustedes analicen el libro de Apocalipsis completo, ustedes se darán cuenta de algo muy importante. Los fieles siervos de Dios van a aparecer persecución. Incluso ustedes lo van a ver cuando uno estudie Apocalipsis, el capítulo 6, si no me equivoco, donde aparecen las almas bajo el altar, donde estas almas claman por justicia. También me va a ver Apocalipsis 13, o sea, Apocalipsis 12:17, donde el dragón se llenó de ira y hace guerra contra los descendientes de ella. O sea, ya desde el verso 9, ya nosotros estamos viendo el tono del libro de Apocalipsis, que los fieles justos van a sufrir persecución, van a sufrir muerte. Y no quiero expandir mucho el concepto porque más adelante nosotros vamos a hablar ya detenidamente eso, pero le quiero dar esa pincelada. También el verso 9, yo analizando la experiencia de Juan, que fue atribulado, fue exiliado por causa del testimonio de Jesús, se darán cuenta que eso guarda una relación muy interesante con Apocalipsis, el capítulo 12, verso 17. Y voy a aprovechar para que lo leamos, para que nos demos cuenta de algo. Considero que es importante que entendamos claro. Apocalipsis, el capítulo 12, verso 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Noten que Satanás se aira contra la mujer, pero lo que pagan las consecuencias son los descendientes de ella. Ahora, vamos a ver que lo que hacen esos descendientes de la mujer que hace que llene de ira al dragón. Dice: los que guardan los mandamientos de Dios y dieron el testimonio de Jesús. Noten que la guerra con Satanás se aira contra la mujer, pero esa ira de la mujer se manifiesta en la guerra contra los descendientes de ella, porque estos guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe y tienen el testimonio de Jesús. Si ustedes ven Apocalipsis, el capítulo 1, verso 9,
Apocalipsis, capítulo 1, verso 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en vuestras tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Noten que tanto en Apocalipsis 17 como en Apocalipsis 1:9, la razón por la que los fieles son atribulados o son objeto de ira del dragón es porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Juan pasa por el mismo proceso. Lo que significa o lo que nos permite sugerir es que la experiencia de Juan simboliza o refleja la experiencia del remanente. Y ahí se refuerza nuevamente la idea que le mencionaba. Y eso lo presenta Pablo en 2 de Timoteo 3:12, donde él dice: todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo parecerá persecución. O sea, la experiencia de Juan es una vislumbre de la experiencia del remanente. Por lo tanto, eso debería ser, quizás en otro momento, que podrían analizar esa experiencia de Juan y buscar esa lección y esos principios para ver cómo sería con el remanente. Hasta ahí me entienden el punto. Hasta ahí más o menos me entienden. Luego sigue el texto mencionando, verso 10, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí una gran voz detrás de mí, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un mensaje, escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. O sea, Juan, si ustedes estudian, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, se dará cuenta que en varias veces cuando él va a recibir una visión, él está en el Espíritu. Si ustedes, por ejemplo, ven Apocalipsis 4, ustedes, por ejemplo, ven Apocalipsis capítulo 4, se darán cuenta, capítulo 4:2 dice: en el instante yo estaba en el Espíritu. O sea, siempre que Juan recibe una visión, está en el Espíritu. Apocalipsis 17 nos presenta algo muy interesante. Versículo 3 nos dice: y me llevó en el Espíritu al cielo. Se van a notar que siempre que Juan está recibiendo ciertas visiones, este se encuentra en el Espíritu, en éxtasis, ¿sí? Y dice el texto algo clave. En esta ocasión, en la primera visión de Cristo glorificado, él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora surge la pregunta. ¿A qué se refiere ese día? ¿A qué se refiere ese día? Si lo vemos fuera del adventismo, evidentemente, eso tiene múltiples interpretaciones. Hay personas hay posturas, como por ejemplo, que se refiere al domingo de resurrección. Hay otros que dicen que se refiere al domingo semanal. Ahora, para el adventismo es el sábado, y van a haber diferentes posturas en función de las religiones. Pero quiero señalar algo muy importante. Dentro del adventismo hay aproximadamente 3 posiciones con respecto al día del Señor. 3 posiciones. Entre esas 3 posiciones, está, que es la mayoritaria, eso hace referencia al día sábado. 2, que el día del Señor no es más y nada menos que se refiere al día escatológico, es decir, al día grande de Jehová, el cual es presentado por los profetas menores en el Antiguo Testamento, la segunda venida.
Bajo esta postura, lo que pasa es que Juan ve la visión del libro Apocalipsis a la luz del día del Señor, el día escatológico de la segunda venida. Muchos de los que comparten esta idea se refuerzan en el texto porque el capítulo 1 hace una fuerte alusión a la segunda venida de Cristo. Y la tercera postura es que Juan utilizó la frase el día del Señor, usó la frase día del Señor en doble vertiente, tanto para indicar que él tuvo la visión en el día sábado, como señalando el día escatológico de Jehová. Y para esa postura, combinar estas dos posiciones llama mucho la atención porque ellos se conocen, no se puede negar, el papel que tiene el sábado dentro de la crisis final de la escatología bíblica. Evidentemente, en lo personal, yo me apoyo por la teoría mayoritaria de que eso hace referencia al día sábado por una razón sencilla. Juan dice en ese verso, en el día del Señor. En el único día que se le llama, que se le reconoce como día del Señor, es el sábado. Por ejemplo, tú tienes, por ejemplo, Éxodo 20, del 8 al 10, el texto señala, específicamente el verso 10, señala que el sábado es día de reposo para Jehová tu Dios. Tú tienes Isaías 58, 13, donde te señala, donde se le llama mi día santo. Pero para mí la evidencia más contundente es la que se encuentra en Marcos 2, 28, donde él dice, y Jesús, y el Hijo del Hombre es aún Señor del sábado. Aunque tú también señalar que se puede, que ese día tiene doble vertiente, tanto escatológico como referencia al sábado, no lo hace excluyente. Lo que significa es que si yo elijo la posición de que es un día escatológico, o la uso combinada, no descarte el hecho de que también se refiere al sábado. Hay un marco temporal en el cual él recibió la visión. Sí, hasta el momento, ¿se está entendiendo la idea? Sí. Bueno, tiene una preguntita, pero voy a dejar que tú avance y la hacemos al final. Sí. No, dale. Porque mientras más cosas se pueden ir aclarando algunos puntos. Ya. Bueno, estaba muy interesante que tú estabas diciendo lo del Día del Señor, que puede ser el sábado, el día escatológico. Y me llamó la atención el punto 1, que se refiere al día domingo. Sí, yo te mencionaba que, por ejemplo, esas son las posiciones o la postura en la cual se presenta que significa la frase el día del Señor. E incluso en el contexto histórico de la época, también se podía asumir que se refería al día del emperador, que se le llamaba Señor. Ahora bien, nosotros entendiendo que Juan estaba en el espíritu, entendiendo que Juan tenía origen judío y recibió una revelación divina, y nosotros sabemos, a la luz del Antiguo Testamento, de que el único día que es considerado por el Señor como suyo es el sábado, yo puedo concluir que el domingo no puede ser. Otra cosa muy importante, el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 95 aproximadamente, y esa frase, el día del Señor, la utilizan cuando te dicen, por ejemplo, que se refiere al domingo. Cuando tú buscas las fuentes históricas, te darás cuenta que esa aplicación es posterior a esa fecha. O sea, estamos hablando quizás siglo II. Por lo tanto, esto debe hacer referencia al sábado. Por ejemplo, el testigo de Jehová, cuando ve el día del Señor, no lo ve como un día específico, lo ve como un día, vamos a decirlo, escatológico, en el sentido que entiende que en ese momento Cristo pasó a ser rey en el año 1914. O sea, para ello ese día no es tanto un día literal, sino un periodo en el tiempo en el cual Cristo le pasó a gobernar y a reinar, básicamente. Pero por eso yo le pongo como las distintas posiciones que se presentan.
Más o menos, ¿me entendiste ahí el punto? Sí, 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 no, está claro, está claro. Luego, y aquí es que tenemos que analizar, déjame ir por un poquito para atrás para seguir. Y decía, yo soy el alfa y el omega, escribo un libro. Nosotros sabemos que esa expresión, el alfa y el omega, el primero y el último, está permeado en el libro de Apocalipsis completo. Permeado. En el capítulo 1 se repite múltiples veces. Tú estudias el capítulo 22. Es interesante que estas frases aparezcan tanto al inicio como al principio del libro de Apocalipsis. Si te estudias el capítulo 22, te darás cuenta que aparecen esas mismas frases. Y en el 19, yo soy el alfa y el omega. En el 22 soy el primero y el último. Y nosotros sabemos la connotación que se tenía interesante, porque aquí ese hecho que te habla del alfa y el omega, nosotros sabemos que el alfa y omega son letras griegas, que son del alfabeto griego, y alfa es la primera letra y omega es la última. Se refuerza con la idea, yo soy el primero y el último. Y cuando tú ves esto a la luz de las iglesias, tú te das cuenta que Jesús te está diciendo, oye, yo soy el Dios de la historia, yo soy el historia, yo soy el principio y el final. O sea que ese hecho que se presente como el alfa y el omega, el primero y el último, es como la seguridad, por decirlo así, de que a pesar de la situación, a pesar de los problemas, Dios está al control. Sí. Ahora, dice el verso 10, que él estaba en el espíritu y detrás de él escuchó una voz como de trompeta. Y esa voz decía eso. Pero noten, que él oyó una gran voz como de trompeta, pero lo que él ve, y dice el texto, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropas que llegaban hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Noten que lo que Juan escucha es una voz como de trompeta, pero lo que él ve son 7 candelabros y en medio de esos candelabros está uno semejante al Hijo del Hombre. Y aquí me quiero parar y hacer un desglose lo mejor que pueda, porque aquí nosotros vemos un elemento del santuario. Nosotros vimos en la introducción que tuvimos que toda visión del libro de Apocalipsis inicia con un elemento del santuario. Y ese elemento del santuario no es al azar, ya que ese elemento me da una vislumbre o me permite entender a modos rasgos de qué se va a tratar la próxima sección. Y más aún cuando uno analiza Apocalipsis 1:20, donde tenemos la interpretación y dice que los candelabros de oro representan a las iglesias. Entonces, nosotros deberíamos analizar y estudiar qué es el candelabro, cuál es la función del candelabro. Y cuando ustedes leen, por ejemplo, a mi juicio, los versículos 2 y 13 de esta sección del Apocalipsis, es el que está más lleno de una liturgia del santuario. Noten que está el Hijo del Hombre en medio de los candelabros. Y aquí nosotros vemos a Cristo, que indudablemente sabemos que el Hijo del Hombre es una referencia a Cristo, como sacerdote en el lugar santo, porque está ministrando el candelabro de oro que estaba en el lugar santo. Nota que aquí nosotros vemos al sumo sacerdote ministrando en el lugar santo, específicamente el candelabro de oro. El hecho de que la ropa le llegara hasta los pies es otro indicador de que un sacerdote, y no solamente un sacerdote, en la Biblia nosotros vamos a encontrar que también usaban esa ropa los reyes.
Por lo tanto, aquí nosotros vemos a Cristo como sumo sacerdote rey, o rey como o rey sumo sacerdote, o rey sacerdote, ministrando en favor de su iglesia. Muy importante. Ahora, la pregunta sería, nosotros tendremos ahora que analizar lo siguiente, viendo el poder de liturgia del santuario, yo le decía ahorita que va a aparecer que nosotros estamos estudiando el santuario. ¿Qué nosotros sabemos del candelabro de oro? Que ya este candelabro de oro automáticamente me dirige al santuario. Y por lo tanto, yo tengo que estudiar ese mueble del santuario para yo entender lo que Juan me quiere decir a las iglesias. Porque se darán cuenta que en los versículos 20, Juan no interpreta los elementos, todos los elementos de Cristo. Juan solamente interpreta o le da interpretación a las estrellas y al candelabro de oro. Y es interesante porque son estos elementos, estos son los dos elementos cruciales para yo entender el mensaje de las 7 iglesias. Eso es importantísimo. Yo diría que quizá este es el meollo, este es el centro, el meollo del asunto, entender estos candelabros. Ahora, ¿qué nosotros sabemos con respecto a estos candelabros? ¿Qué nosotros sabemos? Bueno, nosotros sabemos que esto era un mueble que se encontraba en el lugar santo. Nota que ya Apocalipsis 1 ha pasado el marco espacio, vamos a decir, que se encuentra en Apocalipsis 1, la visión de Cristo, y en el lugar santo. Ya pasamos el atrio, ya pasamos el altar de sacrificio, ya pasamos el lavacro. Ahora ya estamos en el lugar santo. Que cuando nosotros analizamos y estudiamos la vida de Cristo, nos daremos cuenta que él vino, se encarnó, murió, resucitó y ahora está militando como sumo sacerdote. Pero eso sería quizá otro tema. ¿Qué sabemos? Este mueble se encuentra en el lado sur del lugar del santuario israelita, del desierto, básicamente. Pues sabemos que el sacerdote debía tener este candelabro encendido porque su función era alumbrar, básicamente. El fuego que tenía este candelabro no era fuego común, era un fuego divino. No sé si tú recuerdas, Abraham, la historia de Nadab y Abiú. Sí, señor. Donde ellos ofrecieron fuego extraño, o un fuego que no era el que Dios había mandado, y le salió fuego, y fueron muertos. O sea, que este fuego que tenía el candelabro de no era cualquier fuego, era un fuego que era mandado por el mismo Dios. Pero también para que este fuego pudiera mantenerse, para que este candelabro pudiera alumbrar, la función era alumbrar el recinto, tenían que echarle aceite, y el sumo sacerdote se encargaba de suministrarle ese aceite para que esa lámpara nunca se apagara. No sé si tú me estás siguiendo la tipología, Abraham. Sí. Te sigo. Juan interpreta que el candelabro de oro representan a las iglesias. Pero sabemos que el candelabro de oro en el ritual, en el culto israelita, la función era alumbrar. Y el sumo sacerdote era que tenía que velar porque ese fuego no se apagara, y para eso utilizaba el aceite de oliva machacado, para que ese fuego nunca se apagara. O sea, esto es algo increíble. Ahora, en función de eso, nosotros entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué significa alumbrar? Porque ya nosotros sabemos que Juan está diciendo que eso son las iglesias.
Ahora, a la luz de ese trasfondo, porque sabemos que el candelabro alumbraba en el lugar santo. Ahora, eso te digo a nosotros, perdón, eso no te digo a nosotros, no, sino eso traído al marco de Juan, cuando Juan interpreta en las 7 iglesias, son las 7 candelabros representan a las 7 iglesias. Entonces la pregunta sería, ¿qué significa alumbrar? En ese sentido. O sea, la iglesia alumbra. ¿Cómo la iglesia alumbra? Sí, está muy interesante esa parte ahí. Según podemos ver, hay una función primordial de la luz, yo diría que es guiar, filtrar. Entonces, se le puede sacar mucha cosa ahí. Pero muy dice, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué hace en ese caso? Alumbrar para ver, tú sabes, lo que es real, filtrar. Por ahí que tiene que andar el asunto. También nosotros podemos usar la profecía del capítulo de Pedro. Dice que la profecía es como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Pero quiero llevarlo al punto. Y tú te darás cuenta de algo muy importante. Mira, voy a buscar algunas citas. Voy a buscar algunas citas con respecto a cuál era el rol que tenía el pueblo de Israel o la iglesia del Antiguo Testamento hacia las naciones. Sí, ya nosotros sabemos que los candelabros representan 7 iglesias. Ahora, puedo preguntarme, ¿cuál era la función, por decirlo así, de la iglesia del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel? Y yo voy a buscar algunas citas para que la podamos leer y nos demos cuenta de algo. Nos demos cuenta de algo. Y, por ejemplo, Isaías, el capítulo 42, capítulo 42, versos 6 y 7, nos dice, ve bien Abraham la Biblia. Sí, nítido, nítido. Yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Ah, y oye el verso 7, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la casa a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Note este texto que Dios había dado a las naciones, al pueblo de Israel, por luz. Otro texto que se encuentra en Isaías 49, verso 6, nos dice, poco es para mí, perdón, sea mi siervo para levantar a la tribu de Jacob y para que restaure el remanente de Israel, que también te di por luz a las naciones, para que sea mi salvación hasta los posteriores de la tierra. Sí, noten que a Israel se le dio la función de alumbrar a las naciones con su luz. O sea, estoy tratando de hacerlo como lo más pedagógico posible para que se me entienda. O sea, la función que tenía el pueblo de Israel era alumbrar, ser luz para otras naciones. Ser luz para otras naciones. Pero al fracaso de Israel, este rol de alumbrar a las naciones se le dio a la iglesia. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice Jesús? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz que se ponga debajo de un almud, sino sobre un candelero. Oigan, donde nuevamente usamos la expresión candelero.
y alumbra a todos los que están en la casa. O sea, eso, ese don que se le había dado al pueblo de Israel, se le confirió a la iglesia. ¿Sí? Ahora, la pregunta surge, ¿cómo alumbra la iglesia? ¿Me están entendiendo el punto? Sí, está claro. Yo en verdad me quedo callado, Moisés, para no interrumpirte, pero está claro. ¿Verdad? No, hermano, si tú necesitas algo, dilo, porque yo entiendo que así es que uno aprende. Sí, sí. Si tú tienes algo que decir, dilo. Yo no tengo cosas, pero y quiero como, no dejarlo ahí, pero sino que se me queden con la idea. El propósito, el propósito de, de la iglesia es alumbrar. Y nosotros estamos viendo que en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 al 20, Juan lo que ve un candelabro, un elemento del santuario. Sí, entonces, ¿qué significa alumbrar en ese contexto? ¿Qué significa que la iglesia alumbra, que Israel alumbraba? Bueno, vamos al verso 16 de Mateo, el capítulo 5, para que ustedes vean. Dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Repito de nuevo la cita. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo nosotros alumbramos con nuestra luz? Mediante las obras, buenas obras. Buenas obras. Vamos a segunda de Pedro, el capítulo 2, verso 2. Miren qué dice aquí. Creo que primera de Pedro. Déjame ver. Sí, primera de Pedro. Lo puse mal. Dice, miren que dice, manteniendo buena vuestra forma, manteniendo una buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuren de vosotros como malhacedores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Noten que en Mateo 16 nosotros alumbramos, nuestra luz alumbra a los hombres por vuestras buenas obras, y estas buenas obras hacen que ellos glorifiquen a Dios. En primera de Pedro 2:12, Pedro señala que nosotros debemos mantener una buena forma de vivir, una buena manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran contra nosotros, que son malhechores, que son malvados, glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras. ¿Notan la conexión? O sea, lo que significa entonces alumbrar es ser un testigo de Dios en la tierra, es dar testimonio de Dios, porque en función de las obras que yo hago, va a haber personas que van a glorificar a Dios y otras que no. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por causa de vosotros, los gentiles blasfeman el nombre de Dios. Pero las personas que ven en nosotros vuestras buenas obras. Y ahora surge la pregunta, ¿cuáles serían esas buenas obras? ¿Cuáles serían esas buenas obras? Bueno, nosotros tenemos entonces que hacer una pregunta. Y vuelvo a repetir el esquema. El candelabro se utilizaba para alumbrar. ¿Sí o no?
se utilizaba para alumbrar. Juan dice, el sumo sacerdote era el encargado de que ese candelabro esté encendido o esté alumbrando. Pero para eso, necesita el aceite. Eso es lo que se ve en el Antiguo Testamento, a grosso modo. Juan con el símbolo del candelabro y nos dice a nosotros en Apocalipsis 1:20 que los candelabros representan iglesias. Ya nosotros vimos que la función de la iglesia, al igual del candelabro, es alumbrar. Y ya nosotros vimos que la iglesia alumbra es cuando vive de una manera que los impíos glorifican a Dios. En pocas palabras, la iglesia da un buen testimonio, es un testigo fiel, o testifica de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Sí o no? Sí. Hasta ahí vamos claro. Esa es la idea. Ahora, ¿cuál sería el aceite en este caso? ¿Cómo la iglesia puede seguir con esa llama de la testificación encendida? Espíritu Santo. Exactamente. ¿Y cómo el Espíritu Santo nos da obra? Bueno, Gálatas, el capítulo 5, verso 22 al 23, ¿qué te dice? Mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pregunto, si yo tengo estos frutos en mi vida, ¿no voy a hacer buenas obras? Obligado. ¿Está claro? Entonces, volviendo a recapitular lo que el Apocalipsis, lo que Juan está diciendo con el elemento del candelabro es, número uno, que la iglesia es el testigo de Dios aquí en la tierra. La iglesia es el testigo de Dios aquí en la tierra. Y que en función de su testimonio, hay personas que van a glorificar a Dios y otras que no. Pero al igual que en el servicio típico, el sumo sacerdote vela, porque no le falte el aceite. Cristo, en Apocalipsis 1, del 1 al 12, el que está entre los candelabros, el que lo está cuidando y supervisando, pero Cristo, el que le provee el Espíritu Santo, para que estas iglesias sigan manteniéndose alumbrando. Es decir, para que estas iglesias sigan testificando. Es por eso que ustedes van a encontrar, cuando estudiamos las 7 iglesias, que todas terminan, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, a la luz de este trasfondo, lo que Juan no quiere decir que en las 7 iglesias, lo que se está viendo, cómo estas iglesias alumbran o dan un testimonio del mundo de Cristo. Hay algunas, por ejemplo, Pérgamo, creo que Sardi, pues se darán cuenta que tiene nombre de que vive, pero está muerto. Es una iglesia que no está siendo un testigo. Y por eso necesita el Espíritu Santo. Ustedes se darán cuenta. Y noten que Cristo se le presenta a cada iglesia con una característica, porque lo que busca Cristo es que estas iglesias sigan testificando, dando testimonio, que su luz alumbre hacia los hombres. ¿Me entienden el punto? Sí.
Y aquí se confirma un elemento característico de Juan, el testimonio. El testimonio. Es uno de los conceptos claves de Juan, testimonio. O sea, el libro de Apocalipsis, lo que nos está presentando, por decirlo así, las 7 iglesias, ¿quién es un testigo fiel? ¿Quién da un verdadero testimonio? Y eso es muy interesante a la luz de que el que da verdadero testimonio es perseguido. ¿Me siguen? Si ustedes buscan, por ejemplo, Primera de Pedro 2:9, ¿qué le aparece? Una cita muy conocida, Primera de Pedro 2:9. Para vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Pero ya nosotros vimos en el capítulo 1, la semana pasada, que Dios nos ha hecho rey y sacerdote. Cristo, cuando está ministrando en los candelabros como rey y sacerdote, por su característica. Pero ahora se nos explica a nosotros. Digan como dice el texto. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Y noten que la idea de anunciar las virtudes implica dar testimonio, dar evidencia de aquel que os llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Noten que en este texto se encuentran casi todos los elementos que estamos viendo en Apocalipsis. Vemos sacerdote real, vemos luz, vemos testimonio. ¿Sí? ¿Me entienden la idea? Sí, está claro ahí. Entonces, a la luz de ese trasfondo, a la luz de eso, cuando yo voy a estudiar las 7 iglesias, ya yo entiendo que esta iglesia lo que representan a testigos donde quieran que ellos estén, acerca del favor de Dios. Y Jesús, cuando lo confronta a ellos, lo que les está diciendo es, a la mayoría, lamentable el caso, es que vuelvan a dar un buen testimonio de que quizá no sean doble cara, que sean testigos fieles. Noten que en el libro de Apocalipsis el énfasis del testigo fiel es muy marcado. Por ejemplo, en una de las 7 iglesias, creo que es en Pérgamo, va a aparecer Antipas, mi testigo fiel. Apocalipsis capítulo 1, yo soy el testigo fiel, hablando de Jesús. Apocalipsis 19 también presenta la idea. También lo vamos a ver en el mensaje de la Odisea, el testigo fiel. O sea que la idea de ser un testigo fiel, y que, dicho sea de paso, en el Apocalipsis también la idea de ser un testigo fiel implica muerte, martirio, del griego mártir, testificar hasta la muerte. ¿Sí? Ante el momento me entienden el punto. Sí, señor. Luego de que ya tuvimos esta idea de lo que significa el candelabro y todo eso, ya nosotros ahí tenemos las descripciones con respecto a Cristo. Su cabeza y su cabello era blanco como la lana, evidentemente es una referencia a Daniel 7. Sus ojos como ojos antorcha de fuego es una referencia a Daniel 10. Todo eso es una referencia. Ahora, tenía en su dieta 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda y su rostro era como son. Noten que de todos estos elementos que se presentan en la visión de Cristo, lo que ve Juan, solamente Juan interpreta 2 hasta el momento, que son los candelabros y las 7 estrellas. ¿Por qué? Porque nosotros vimos en el seminario que el apóstol Juan utiliza una estrategia literaria en la cual él consiste, en la cual él introduce a un personaje, lo describe en términos generales y luego él toma los elementos que él considera oportunos para la visión. Por esa razón es que ustedes ven que Juan no solamente interpreta los candelabros y las estrellas, porque son los elementos claves
para nosotros comprender qué se va a estar trabajando en las iglesias. También se darán cuenta que muchas de estas descripciones son, es como se le presenta a Cristo a estas iglesias, indicando que cada una tiene una necesidad específica y Cristo se le presenta como lo que ellas necesitan para salir de la situación que tienen o para darle consuelo de lo que están viviendo. Por eso, cuando ustedes estudien Esmirna, se darán cuenta que se le presenta el que estuvo muerto y vivió y resucitó. Pero cuando tú lees el mensaje a la Esmirna, te darás cuenta automáticamente que esa iglesia es matando a la que está. Si tú buscas Pérgamo, se le presenta como el que tiene la espada en su boca. Pero cuando tú estudias Pérgamo, te darás cuenta que hay un problema de doctrina. Hay un problema doctrinal ahí. Si tú estudias, por ejemplo, la iglesia de la Odisea, se le presenta como el testigo fiel, el principio de la creación. En pocas palabras, le está diciendo a la iglesia de la Odisea, tú no eres un testigo fiel. Tú no eres ni cristiana, ni siquiera. Tú proyectas que eres cristiano, pero tú ni siquiera eres eso. O sea, le está señalando que es un testigo falso. ¿Se capta en el punto? Sí. Luego, los versículos 17 y 18. Esto fue lo que Juan vio. Ahora, Juan, lamentable el caso, tiene una experiencia, producto de ver eso. El texto señala, cuando le vi, cuando vio la visión de Cristo glorificado, caí como muerto a sus pies. Y él me puso su diestra sobre mi mano, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivió y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oigan, ¿cómo se le presenta a Juan? Y yo quiero que tengan esa idea, porque yo quiero que ustedes vean algo que me llamó muchísimo la atención en la medida que yo lo estaba estudiando. Yo quiero que ustedes vean cómo Jesús se le presenta a la iglesia de Esmirna. Miren cómo se le presenta a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2:8. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Esa es la introducción de esa iglesia. ¿Y cómo se le presenta a Juan? Yo soy el primero y el último. El que vivo, estuve muerto, pero aquí que vivo. Noten que tanto a Juan como a la iglesia de Esmirna, Cristo se le presenta de la misma forma. Quiero que vean es el paralelo. ¿Sí? Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Noten que el verso 9, y aquí te voy a expandir la idea del versículo 9, que me mencionaba ahorita, también Juan estaba tribulado, también está en tribulación. Tú eres pobre, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No temas. ¿Y qué Dios le dice a Juan? No temas. Lo que hace parecer, es aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿A dónde fue enviado Juan? A Patmos. Para que seáis probados y tendréis tribulación. Vuelvo y repito, Juan tuvo tribulación por 10 días. Oigan lo que dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Y qué se le dice a Juan? Yo tengo la llave de la muerte y del Hades. O sea,
Es interesantísimo porque tanto a la iglesia de Esmirna como a Juan, por decirlo así, se le da el mismo mensaje. Y es curioso que cuando usted analiza la iglesia de Esmirna a la luz de la iglesia de Filadelfia, se darán cuenta que tienen los mismos procesos y hay mucha similitud en sus mensajes. Pero hay otro detalle también. A la iglesia de la Odisea, a la iglesia de la Odisea, ella se cree rica, pero el Señor le dice, tú eres pobre. Para la iglesia de Esmirna, el Señor le dice, tú eres pobre, pero en realidad tú eres rica. Viendo una relación. Ahora, la pregunta sería, recapitulando, ¿qué quiere decir este paralelo a nosotros? Ambos se les presenta como el primero y el último, ambos estaban en tribulación, a ambos se les dice no teman, a ambos se les dice que estuvo muerto y vivió, y a ambos se les motiva a seguir adelante. A Juan, en términos de que él tiene la llave del Hades y de la muerte, o sea, yo tengo el control de la muerte y del Hades, y a esta iglesia no sufrirá daño de la muerte segunda. Y a la luz del libro de Apocalipsis sabemos que el Hades es echado en el lago de fuego, la muerte y todo eso. Entonces, ¿quién no quiere dejar dicho este paralelo, señor? Porque no es por casualidad que en la experiencia de Juan, aparte de reflejar la del remanente, como vimos, también refleja la iglesia de Esmirna. Eso no quiere decir algo. En lo que yo estuve observando, yo mencioné algunos puntos que creo que son el mensaje que tiene ese paralelo para nosotros. Número uno, refuerza la idea de que el verdadero testigo tendrá que padecer persecución. Un evangelio que le prometa a usted bienestar y tranquilidad sin sacrificio, ese no es el evangelio de Jesucristo. Lamentable el caso. Suena feo, puede sonar quizá no popular, pero el evangelio verdadero va a traer persecución. Esto se puede ver en el libro de Apocalipsis. Dos, la experiencia de Juan refleja la situación de la iglesia de Esmirna y tomando en consideración que Juan también refleja la experiencia del remanente, esto podría indicar también que la iglesia de Esmirna, por decirlo así, es el modelo de iglesia que Dios quisiera, quizás. Una iglesia que es fiel, que no tiene ningún rechazo, que es una iglesia que a pesar de los problemas, sanciones económicas y situaciones, se ha mantenido fiel. O sea, esto lo está diciendo, por decirlo así, que la iglesia de Esmirna es el modelo que Dios quisiera para cada uno de nosotros, en términos de dar un buen testimonio, de ser un fiel discípulo de Dios aquí en la tierra, a la luz del candelabro de oro. Sí. 3. Jesús señala que tendremos aflicción. Y aquí está. Lo que la iglesia de Esmirna guarda relación con la iglesia de la Odisea, ya que la iglesia de Esmirna, un testigo fiel. En cambio, la Odisea, a la Odisea, Cristo se le presenta como el testigo fiel. ¿Sí? Y que dicho sea de paso, cuando uno estudia el libro de Apocalipsis se dará cuenta a la que se le da por las características, perdón, que presenta la iglesia de la Odisea, que a la iglesia que se le dará la vestidura blanca y todo eso, y a la que la mayor promesa se le da, que sentarse en el trono. Sentarse en el trono es tenerlo todo. O sea, esto me está diciendo a mí que el libro de Apocalipsis, por lo menos a lo que se refiere a la visión y al mensaje de las 7 iglesias, el énfasis está en dar un testimonio fiel. Y eso es un concepto que se permea a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. El testimonio fiel, el testigo fiel. ¿Me captan el punto? Sí, señor. ¿Algún comentario, alguna opinión hasta el momento? Sí, está muy interesante. Y estaba pensando lo que tú estás explicando eso, de la parte que tú explicaste del versículo original de Apocalipsis, dame ver, el capítulo 1,
donde Jesús se ve en el medio de los candeleros, pero, ajá, exactamente, pero los candeleros, Moisés y Alfredo, creo que andan por ahí, estaban encendidos, o sea, que aunque tal vez en ese momento, porque más adelante, cuando él está dando los mensajes a las iglesias, no todas están en las mejores condiciones en ese momento, tú sabes, pero sí en el momento, no sé cómo, si me estoy dando a explicar, Jesús, cuando está en medio de los candeleros están encendidos, o sea, que tienen el espíritu, dando a entender de que ese puede ser como el ideal de lo que él quiere. Él quiere vivir en el medio y que las siete estén encendidas, alumbrando y con el espíritu, tú sabes, a toda su capacidad, aunque en el momento, porque esas mensajes a cada iglesia es para que mejoren, tú sabes, porque cada una tiene su condición específica. Y él hace el llamado para que cada una vuelva o lleguen a estar en la capacidad que él desea que estemos, tú sabes. Y está muy interesante esa parte ahí. Sí. No, exacto, por eso te decía que por lo menos esa parte ahí tiene un alto contenido de santuario, porque el texto me está diciendo que el que está ministrando las iglesias es Jesús. Sí. Ese hombre no falla. Y el aceite del Espíritu Santo, o sea, ahí está la obra tanto de Cristo como del Espíritu Santo trabajando en favor de la iglesia. Ahora la pregunta es cómo nosotros estamos respondiendo a eso, porque los medios y los recursos están ahí. Alfredo, que tiene la mano levantada. Moisés, mira, ya tú dijiste parte de lo que yo iba a decir. El candelabro está en el santuario. El aceite es el combustible del candelabro, pero la luz, si mal no recuerdo, es el mensaje. Recuérdate que Jesús dice también, los ojos son la luz del cuerpo. Entonces, si vemos los mensajes, si juntamos todos los ingredientes que tenemos, da que la iglesia con el candelabro encendido es el mensaje dándose, pero con el Espíritu Santo. Y recuerda que Jesús también dice, no se enciende una vela o un candil para ponerlo debajo de un almud o debajo de la mesa, sino encima y para que ésta alumbre. Sí, Moisés, muy interesante. Hay muchos elementos del santuario ahí en ese episodio que estamos viendo. No, pero por eso es que yo menciono el hecho, porque evidentemente Abraham mencionó una cita al inicio, el lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú tienes el apóstol Pedro que te dice que la profecía no vino por interpretación privada, sino que como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. En la Biblia, el tema de la luz está asociado al conocimiento. También tú tienes Apocalipsis 12, que los dos testigos a la luz de Zacarías son los dos lámparas que están delante de Dios. ¿Qué hacen los dos testigos? Predicar, evidentemente, claro. El tema del mensaje está incluido porque incluso, ¿por qué trabaja el Espíritu Santo? Cristo dijo, Él tomará de lo mío para el servicio, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todo, de alguna manera todo se complementa. Y nosotros, quizá nuestra limitante, quizá no nuestra limitante humana, y el Señor en su infinita sabiduría ha presentado todos estos elementos para, como tú mencionas, la hagamos con ingredientes, pero con el tema principal es, a la luz del capítulo 1, lo que se está presentando en el libro de Apocalipsis y en las iglesias es el testigo fiel. O sea, asumiendo que la luz también se asocia, alumbrar se asocia con tus buenas obras, entendiendo que el mundo está en tinieblas espirituales. Y cuando tú vives una vida acorde como Dios la pide, tú te vuelves un testigo de Dios aquí en la tierra. Y tu luz alumbra a los demás. Para que esto puedan llegar, por eso es que le puse primera de Pedro 9, para que anunciéis las virtudes de aquel
que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que todas las posiciones no son excluyentes, sino complementarias, todas se complementan. Por último, viene la parte de la interpretación. Yo les decía al inicio, y se darán cuenta mucho en los libros de género apocalíptico, ¿sí? Que siempre que hay una visión, la visión se compone de dos elementos: la visión en sí misma y la interpretación de la visión. Y se darán cuenta que la interpretación siempre está en el tiempo del profeta. En cambio, la visión excede mucho más el tiempo del profeta. Eso lo vamos a ver, eso lo podemos ver en Daniel 2. Recuérdense, por ejemplo, que en Daniel 2 se le presenta la estatua de oro a Nabucodonosor, pero la visión va más allá de Daniel, va al mismo fin del mundo, el fin de la historia. Pero la interpretación tiene un papel puntual para Daniel, porque Daniel dice: tú eres esa cabeza de oro. O sea, el primer reino eres tú. ¿Y Daniel en qué reino está? En el de Babilonia. Después de la descripción, el verso 19 dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Evidentemente, entonces se discute mucho, pero muchos estudiosos están de acuerdo que las cosas que son se refieren a las cosas que tienen que ver con el periodo temporal del profeta, y las cosas que han de ser después son posteriores al profeta. O sea, las cosas que son hacen referencia al mensaje de las 7 iglesias, y las cosas que sucederán después son Apocalipsis 4 al 22, básicamente. Y el verso 20, que es lo que podemos decir que es el texto puente, sirve como la conclusión de la visión del capítulo 1, pero introduce la nueva sección, que es el mensaje a las 7 iglesias, dice: y el misterio. Y quiero hacer, ya haciendo algún énfasis en la palabra misterio. Ustedes siempre se darán cuenta que en el libro de Apocalipsis, la palabra misterio está asociado a algo que está a punto de explicarse. O sea, porque te dice: mira, este es el misterio, pero automáticamente el que te dice, a diferencia de lo que creemos, que el misterio siempre tiene, siempre es oculto, siempre en el libro de Apocalipsis, siempre que aparece la palabra, automáticamente, pues la mayoría de casos se explica. ¿Sí? Y aquí vemos un ejemplo: y el misterio de las 7 iglesias, de las 7 estrellas, que ha visto a mi diestra. Eso es un elemento de la visión. Y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Evidentemente, cuando nosotros decimos que son ángeles, pueden haber personas que piensen que son ángeles literales, pero en el libro de Apocalipsis se da el caso, y la palabra ángel se puede aplicar tanto a un ángel, de la redundancia, como a un ser humano. Y dicho sea de paso, la palabra ángel lo que es mensajero. Tomando en consideración que el libro de Apocalipsis se escribió y se envió el Apocalipsis a cada iglesia, es decir, que el mensaje que tuvo la iglesia de Odisea también lo vio la iglesia de Éfeso y todo el mundo. Nosotros podemos entender que esto no se refiere necesariamente a seres sobrenaturales, sino puede ser que fueran los representantes o los ancianos de estas iglesias. Y esta carta se le envió a ellos como representantes de cada iglesia para que ellos la leyeran a las iglesias. ¿Sí? Y las 7 estrellas son ángeles, son los ángeles de las 7 iglesias, y los candelabros que has visto son las 7 iglesias. Y con eso, señores, concluye el capítulo 1. Concluye. Y ya con eso nosotros estamos en capacidad y en condición de trabajar el mensaje a las 7 iglesias. Pero ya nosotros tenemos como background eso. Ahora bien, antes de cerrar, viendo todo el texto, lo trabajamos desde un marco teológico, quizás de un marco académico. Sería bueno siempre que uno termine de sacar algunas lecciones prácticas de nuestra vida. O sea, algunas lecciones
que se ven en los capítulos del libro de Apocalipsis. Porque si bien es cierto, esta realidad fue escrita para personas del siglo I, nosotros estábamos en el siglo XXI. O sea, tenemos 2000 años aproximadamente de diferencia. Y la pregunta sería, ¿cómo estos mensajes que fueron para esa iglesia tienen una relevancia para mí? Y nosotros podemos señalar algunos. Número uno, señor, y soy muy enfático con esto, el verdadero cristiano, el que da un testimonio fiel, va a tener persecución. Entonces, si en este momento usted y yo estamos atravesando persecución, y persecución no solamente se circunscribe a que unos tipos me estén cayendo atrás con arma blanca, con un machete, una pistola, no. Si usted está siendo atribulado, si usted está teniendo problemas, usted está teniendo situaciones, usted está tratando de hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, usted va por buen camino. Así está escrito: angosto es el camino que lleva hacia la salvación. Es incómodo, no es fácil. Y vuelvo y repito, cualquier persona que le presente un evangelio light, un evangelio fácil, un evangelio cómodo, no es el evangelio que presenta la Biblia. Lamentable el caso. Lamentable el caso. Ese no es el evangelio que presenta la Biblia. Número dos, al igual como Jesús está en los candelabros, que lo está cuidando, que lo está supervisando y está atento y conoce cada una de sus necesidades, porque incluso cuando él se le presenta a las iglesias, él siempre aparece en los frases: yo conozco tus obras, yo te conozco. O sea, el que te está hablando te conoce mejor que a ti mismo. Y cuando uno entiende que la iglesia no son las cuatro paredes, sino tú uno mismo, porque así está escrito que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, uno entiende que Cristo está al cuidado tuyo y está al cuidado mío. Y Cristo ha hecho todas las provisiones para que tú sí puedas seguir alumbrando en este mundo de oscuridad, para que tú sigas con tu llama en alto. Es el ideal que quiere Dios, un testigo fiel aquí en la tierra. Lamentable el caso, a veces nosotros, con nuestras debilidades, nuestros afanes, quizás no permitimos que el Señor haga la obra, quizás no permitimos que el Señor haga la obra que el Señor quiere hacer realmente en nuestra vida. Entonces, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones que tuvieron estas iglesias, el Señor siempre estuvo con. No va a ser diferente con nosotros. No va a ser diferente con nosotros. Y número dos, y número tres, para concluir, la promesa está ahí: ser fiel hasta la muerte. No es fácil, no es un fray al queche, no es un cachú. A veces uno escucha a personas decir que ser cristiano es fácil. Señores, eso es mentira. Aquí puede llegar un momento, y muchos de nosotros de alguna manera lo hemos hecho, quizá en menor o en mayor grado, y nosotros hemos dejado muchas cosas, hemos dejado de ganar muchas cosas, creyendo en el sábado y en la verdad. Hay cosas que no las hemos usado o no le hemos dado uso, vamos a decir, porque entendemos que Dios no aprueba eso. Hay cosas de las que nosotros no hemos limitado para, desde nuestra humilde posición, glorificar a Dios por nuestra actitud. A veces son muchos los boches, los maltratos y los abusos que tendremos que pasar por amor a Dios. No es fácil, pero el texto nos motiva y nos dice que seamos fieles hasta la muerte. Y Él nos dará la corona de la vida. Santiago, el libro de Santiago, tiene, quisiera concluir con esto porque
me llama muchísimo la atención donde Santiago habla, déjeme ver si encuentro el texto, donde él dice, mírenlo aquí, mírenlo aquí, donde él dice claramente que sea fiel hasta la muerte y que perseveremos, y el Señor nos dará la corona, la vida. Bienaventurado el varón que soporte la tentación, porque éste recibirá la corona. Mírenlo aquí, el versículo 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa es la motivación, es total, a la luz de que somos una iglesia y de que tenemos que darle un testimonio al mundo. Es cuando yo creo que ya esto nos ha dado una base, una plataforma, una base sólida para nosotros estudiar la iglesia, el mensaje de las 7 iglesias. Me dirán qué les pareció, cuáles son sus impresiones, ustedes entienden, ustedes me dirán. Moisés, discúlpame que hable así sin levantarlo. ¿Qué posibilidad hay de que ese estudio se dé, pero sábado tras sábado ya en la iglesia? Bueno, eso es algo que habría que analizar, ¿verdad? Una iglesia por semana. Una iglesia por semana. Socializada, así mismo. No en modo de sermón, no. Socializada y pam, 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 pam. Bueno, mira, siendo honesto, la semana que viene se va a iniciar la sección de las 7 iglesias. Ya la persona que lo vaya a trabajar pensará la forma como lo hará. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque ya con la base que tenemos, ya lo que nosotros vamos a analizar es ese fenómeno que ocurrió en esas 7 iglesias y viendo su marco histórico y una aplicación quizá para nosotros hoy en día. Y vamos a ver muchos detalles, tú sabes. Eso es lo que se tiene por nombre. Yo les decía cuando estábamos hablando de la escritura del libro de Apocalipsis, es bueno trabajarlo por sección, de manera que la persona que trabaja en la sección pueda planificar y proyectar cómo presentar el mensaje de una forma más clara. Tú sabes, es básicamente la idea que se tiene. Una de las cosas que yo vi cuando estábamos trabajando allá en la iglesia era que lo trabajamos por capítulo. Y cuando se trabaja por capítulo, verdaderamente el libro de Apocalipsis, aunque está dividido por capítulos, no fue originalmente diseñado así. Fueron secciones. Y son muchos materiales, que a veces los muchos materiales es muy abarcante. Tú sabes, muy abarcante. No, sí, Abiel, escúchame, yo entiendo lo que dice Alfredo. Él lo que está diciendo es que agarremos una por sábado. Porque, por ejemplo, si el sábado que viene agarra y hacen 2 o 3, como que no se va a poder detallar minuciosamente. Entonces, para que se entienda mejor y debatirlo mejor, tú sabes, más detallado, Ok. es lo que entiendo. No, Entonces, perfecto, perfecto. una cada sábado. No, por eso te dije. Esto ya, yo voy a hablar con la persona para nosotros ya hablarlo así, si les interesa así, hablarlo por parte. Y eso, me imagino que Ale me dijo que iba a ayudarnos con eso. Me imagino que quisiera dar una introducción a las 7 iglesias en elementos, aunque uno lo puede ir trabajando sobre las paz, pero creo que lo podemos hacer así, no hay problema, para uno sí poder desglosarlo
de manera puntual y ver las relaciones que existen uno con otro. Creo que no va a haber problema. Pero una pregunta, ¿todo claro? ¿Se entendió el punto que queríamos señalar con respecto a la visión de Cristo glorificado y como base para nosotros entender el mensaje de las iglesias? ¿No quedó duda? Sí, estaba claro el mensaje, está muy bueno, ¿verdad? Y se entiende claramente de lo que el Señor quiere. Excelente. Entonces, ya para la próxima semana vamos entonces a estar hablando de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Vamos a estar hablando de ella para seguirle dando continuidad. Vamos a inclinar el rostro para orar. Nítido. Oramos. Amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por dar la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por hacerme entender la función y propósito que tiene tu iglesia aquí en la tierra. Gracias, Señor, por hacerme entender que tú has provisto todo lo necesario para que nosotros podamos dar un buen testimonio. Señor, ayúdanos, pon en nosotros tanto el querer por hacer, por tu buena voluntad, oh Padre Santo. Señor, ayúdanos también a reunirnos la próxima semana para seguir estudiando y analizando tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por escucharnos. Damos un inicio de semana feliz. Por amor a Cristo Jesús. Amén. Señores, nos veremos la semana que viene por este mismo canal. Feliz semana para todos. Trabajó, bueno.